Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo de las oposiciones de infantil. ¿Te imaginas poder convertir tu pasión por la educación en una carrera estable y gratificante? Sí. Y hoy vamos a intentar ayudarte a conseguirlo. Desgranando consejos de expertos preparadores de oposiciones. Exacto. Vamos a explorar cómo aplicar los conocimientos sobre desarrollo infantil en el aula para que destaques en las oposiciones. Me parece una idea genial. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos por algo fundamental. ¿Por qué es tan importante comprender las etapas del desarrollo de los niños desde que nacen hasta los 6 años? Es una pregunta clave. Porque no se trata solo de memorizar teorías. Imagina que te enfrentas a un tribunal ¡Qué nervios! y te preguntan cómo adaptarías tu enseñanza a las necesidades de un niño de 3 años. Claro, no es lo mismo un bebé que un niño que está a punto de entrar a primaria. Necesitas comprender su desarrollo psicomotor, su lenguaje, su capacidad de atención. Conocer las etapas del desarrollo te permitirá crear un ambiente de aprendizaje donde cada niño se sienta comprendido y motivado. ¡Qué importante! Y eso es algo que el tribunal valorará mucho. Tiene mucho sentido. Y hablando de desarrollo, siempre me ha fascinado cómo los niños adquieren habilidades motoras. ¿El desarrollo psicomotor? Sí, ¿podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. Es un proceso increíble, ¿verdad? La verdad es que sí. Piensa en un bebé que pasa de movimientos reflejos, como agarrar un dedo, Sí, a gatear, caminar, es increíble. y finalmente construir torres con bloques. Asombroso cómo van conquistando su cuerpo y el espacio. Totalmente. Y este desarrollo sigue unas leyes, como la cefalocaudal, Cefalocaudal, que significa que el control del cuerpo avanza desde la cabeza hacia los pies. es decir, primero controlan la cabeza, luego el tronco y finalmente las piernas y los pies. Exacto. Y también está la ley próximo distal, ¿Y esa qué es? que implica que el control se extiende desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Entiendo. Primero dominan los movimientos de los hombros, luego de los codos y finalmente de las manos y los dedos. Es como si el desarrollo fuera bajando y abriéndose desde el centro del cuerpo. Precisamente. Y fíjate, como futuro docente, esto te da pistas para diseñar actividades. ¿En serio? Por ejemplo, si trabajas con bebés, puedes ofrecerles juguetes que estimulen el agarre, la exploración con las manos. Ya veo. Mientras que con niños de 3 años podrías proponer juegos de construcción o dibujo que requieran mayor precisión. Bien interesante. Es decir, que el conocimiento del desarrollo psicomotor no es solo teoría, sino que tiene una aplicación práctica muy importante en el aula. Exactamente. Y no olvidemos el tono muscular. Ah, claro. Los bebés nacen con hipotonía, es decir, con poco tono muscular, Ajá. pero poco a poco van ganando fuerza y control. Hacia los 8 meses ya pueden sentarse solitos. Es verdad. Recuerdo cuando mi sobrino empezó a sentarse. Fue un gran logro. Claro. Y para el tribunal será importante que demuestres que conoces estos hitos del desarrollo y que sabes cómo estimularlos. Entonces, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo un futuro docente puede demostrar este conocimiento en las oposiciones? Por supuesto. Imagina que te piden que diseñes una actividad para niños de 2 años. Dale. Podrías proponer un circuito con obstáculos blandos para que gateen, se pongan de pie y caminen, estimulando así su desarrollo motor grueso. Me gusta la idea. Es una actividad divertida y cada vez les ayuda a desarrollar habilidades importantes. Exacto. Claro. Y no olvidemos la motricidad fina. ¿Qué me dices de ella? Alrededor de los 3 años, los niños ya pueden manipular objetos con mayor precisión. Sí, es verdad. En las oposiciones, podrías proponer una actividad de enhebrado o de construcción con bloques pequeños para evaluar este aspecto. Genial. Y ahora que ya tenemos una visión general del desarrollo psicomotor, ¿cómo se integra todo esto en el currículo de educación infantil? Buena pregunta. El currículo actual de educación infantil, establecido por el Real Decreto 952 número 22, tiene muy en cuenta el desarrollo integral de los niños, incluyendo, por supuesto, la psicomotricidad. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Pues el currículo establece objetivos y contenidos relacionados con la psicomotricidad en los 3 ámbitos de experiencia: ¿Cuáles son? crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, y comunicación y representación de la realidad. Suena muy completo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, en el ámbito de crecimiento en armonía, se busca que los niños conozcan su propio cuerpo, Entiendo. sus posibilidades de acción y que aprendan a respetar las diferencias. Ajá. Para evaluar este objetivo en las oposiciones, podrías proponer actividades donde los niños exploren sus movimientos, identifiquen las partes de su cuerpo y jueguen con otros niños. Ya veo. Es importante que demuestren que no solo conocen la teoría, sino que saben cómo llevarla a la práctica. Exacto. En el ámbito de descubrimiento y exploración del entorno, se trabaja la organización del espacio y el tiempo,
la manipulación de objetos, la coordinación óculo-manual. Uf, cuántas cosas. Aquí podrías destacar actividades como la construcción con bloques, pasos, juegos de encastre o incluso la exploración sensorial con diferentes texturas y materiales. Claro, son actividades que les permiten interactuar con su entorno y desarrollar habilidades psicomotrices al mismo tiempo. Exactamente. Y en el ámbito de comunicación y representación de la realidad se utiliza el lenguaje corporal para expresar emociones y vivencias. Interesante. En este caso, podrías proponer actividades como juegos de imitación, dramatizaciones o incluso la utilización de recursos como la pintura o la música para que los niños se expresen. Qué interesante. Veo que la psicomotricidad está presente en todos los ámbitos del currículo. Y para terminar esta primera parte, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que se está preparando las oposiciones de infantil en relación al desarrollo psicomotor? Le diría que no se limite a memorizar conceptos, Ya. sino que busque ejemplos prácticos y actividades que pueda utilizar en el aula. ¿Y algo más? Que piense en cómo puede conectar la teoría con la práctica y que demuestre al tribunal que comprende la importancia del desarrollo psicomotor para el aprendizaje de los niños. Un consejo muy valioso. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y a ti que nos escuchas, te esperamos en la siguiente parte de nuestra inmersión, En la próxima parte. donde hablaremos de la organización sensorial y perceptiva en los niños. Hasta la próxima. Hasta pronto. Seguimos con nuestra inmersión en el mundo de las oposiciones de infantil. Exacto. Y hoy nos adentramos en un tema fascinante, la organización sensorial y perceptiva de los niños. En la parte anterior hablamos de la importancia del movimiento, ¿no? Y cómo impacta en el desarrollo. Sí. Ahora vamos a ver cómo los niños organizan e interpretan la información que reciben a través de sus sentidos. Es un proceso crucial para el aprendizaje. Pensemos en un bebé Un bebé. que observa un sonajero de colores. Vale. No solo lo ve, ¿verdad? Intenta tocarlo, agitarlo, llevárselo a la boca. Está explorando el mundo a través de sus sentidos. Es como si quisieran absorber toda la información posible. Totalmente. Y contrario a lo que se pensaba antes, los niños nacen con una gran capacidad sensorial. Ah, sí. Desde el nacimiento reciben multitud de estímulos. Ya. Y poco a poco los van organizando mediante procesos perceptivos. Procesos perceptivos. Es decir, no solo ven colores y formas, Ajá. sino que aprenden a reconocer objetos, rostros, lugares. Es increíble cómo van dando sentido al mundo que les rodea. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuál? ¿Todos percibimos el mundo de la misma manera? Pues imagino que no. Cada uno tenemos nuestras propias experiencias y preferencias. Por ejemplo, a mí me encanta el olor a jazmín, pero sé que a algunas personas les resulta demasiado intenso. Exacto. La percepción no solo depende de los estímulos que recibimos, sino también de nuestras experiencias previas, nuestras emociones, nuestro conocimiento del mundo. Claro. Un mismo estímulo puede ser percibido de manera diferente por distintas personas. Es verdad. Y esto es algo que debemos tener en cuenta como futuros docentes. Claro, porque no podemos asumir que todos los niños perciben las cosas de la misma manera. Precisamente. Imagina que presentas una actividad con plastilina Sí, y un niño se niega a tocarla porque le desagrada la textura. pobre. En ese caso, debemos respetar su percepción y buscar alternativas para que pueda participar en la actividad de otra manera. Tiene mucho sentido. Y en los niños, ¿cómo evoluciona esta organización sensorial y perceptiva? Pues los niños van organizando y entendiendo su mundo en función de los estímulos que les interesan y de su nivel de atención y motivación. Entiendo. Al principio tienen una percepción más global, Ajá. pero a medida que maduran y viven nuevas experiencias, su sistema perceptivo se va especializando. Ya veo. Por ejemplo, un bebé puede sentirse atraído por cualquier objeto brillante o que produzca sonido, Sí. mientras que un niño de 3 años ya puede distinguir entre diferentes tipos de objetos y utilizarlos para fines específicos. Es decir, que se van volviendo más expertos en percibir el mundo que les rodea. Exactamente. Y el lenguaje juega un papel fundamental en este desarrollo. Ah, sí. A medida que los niños adquieren lenguaje, pueden ir categorizando y conceptualizando sus percepciones. Tiene sentido. Por ejemplo, si un niño ve un perro, no solo lo percibe como un animal peludo y con 4 patas, Claro. sino que puede nombrarlo como perro y distinguirlo de otros animales. El lenguaje les da las herramientas para darle sentido a lo que perciben. Así es. Y una estimulación adecuada en el aula les dará más oportunidades para usar y perfeccionar su lenguaje y su capacidad perceptiva. Y hablando de estimulación, ¿qué podemos hacer en el aula
para favorecer el desarrollo sensorial y perceptivo de los niños? Pues mira, debemos ofrecerles situaciones estimulantes y proponerles objetivos que les permitan identificar los órganos de los sentidos, Ajá. ampliar la gama de estímulos y analizar las sensaciones que perciben. Por ejemplo, Por ejemplo, podemos crear talleres sensoriales donde los niños experimenten con diferentes olores, sabores, texturas y sonidos. Qué buena idea. Así pueden explorar sus sentidos de forma lúdica y divertida. Exacto. Y podemos organizar estos talleres en los rincones del aula, Rincones del aula. creando un espacio para cada sentido. El rincón del gusto, el rincón del olfato, el rincón del tacto. Me encanta la idea. Y en cada rincón podemos proponer actividades específicas para cada sentido, ¿verdad? Por supuesto. En el rincón del gusto podemos hacer juegos de identificar y clasificar sabores, Ok. utilizando elementos que sean familiares para los niños, como frutas, verduras, galletas. Ya. En el rincón del olfato podemos usar frascos con diferentes aromas, como menta, canela, limón, para que los niños los huelan e intenten adivinar qué son. En el rincón del tacto podemos usar objetos con diferentes texturas, ¿Qué tipo de texturas? como algodón, lija, terciopelo, para que los niños los toquen y los describan. Y en el rincón de la vista podemos jugar con colores, formas y tamaños, utilizando materiales como bloques de construcción, piezas de puzzles, láminas con imágenes. Exacto. Y no nos olvidemos del oído. Claro. En el rincón del oído podemos escuchar diferentes sonidos, como el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia, el ruido del tráfico, e intentar identificar de dónde vienen. Podemos utilizar instrumentos musicales, grabaciones de sonidos o incluso objetos cotidianos que produzcan sonidos interesantes. Una experiencia sensorial completa. Ah, Y ahora que ya tenemos una idea de cómo trabajar los sentidos en el aula, me gustaría que habláramos de la importancia de la intervención educativa. Ajá. ¿Qué papel juega el maestro en el desarrollo psicomotor y sensorial de los niños? El maestro es una figura clave en este proceso. Su misión es guiar y acompañar a los niños en su desarrollo, Ya. creando un ambiente estimulante y ofreciéndoles oportunidades para explorar, experimentar y aprender. Es como si fuera un guía que les acompaña en una excursión por el mundo de los sentidos. me gusta esa metáfora. El maestro debe conocer las necesidades de cada niño, respetar su ritmo de aprendizaje y adaptar su intervención a sus características individuales. Exactamente. Y para ello es fundamental que el maestro tenga una formación sólida en desarrollo infantil Claro. y que esté al día de las últimas investigaciones y tendencias pedagógicas. Un maestro que nunca deja de aprender y de crecer. Así es, y que transmita a sus alumnos esa pasión por el conocimiento y esa curiosidad por el mundo, que les inspira a explorar, a preguntar, a experimentar Ya. y a disfrutar del aprendizaje. Un maestro que inspire y motive a sus alumnos a ser los mejores que puedan ser. Y para lograr esto, ¿qué estrategias y recursos puede utilizar el maestro? Bueno, en primer lugar es importante que el maestro planifique actividades que sean significativas y relevantes para los niños, ¿Qué tipo de actividades? que conecten con sus intereses y sus experiencias previas. Ya ve. Por ejemplo, si sabemos que a los niños les gustan los animales, podemos organizar un taller sensorial, donde puedan tocar diferentes tipos de pieles de animales, escuchar sus sonidos, oler su alimento. También es fundamental que cree un clima de confianza y respeto en el aula, donde los niños se sientan seguros para expresar sus ideas y sus emociones, para preguntar sin miedo a equivocarse y para compartir sus descubrimientos. Un ambiente donde se valore la individualidad y la diversidad. Exactamente. Y el maestro puede utilizar una gran variedad de recursos, materiales manipulativos, juegos, canciones, cuentos, experimentos. Maybe. Las posibilidades son infinitas. Ya. Lo importante es que los recursos sean estimulantes Sí. y que inviten a los niños a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Lo importante es que los recursos sean estimulantes y que inviten a los niños a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Y que el maestro sea un guía entusiasta y comprometido, que acompañe a los niños en su viaje de descubrimiento y aprendizaje. Exacto. Y para cerrar esta parte de nuestra inversión, me gustaría destacar que comprender y saber explicar la organización sensorial y perceptiva de los niños es clave para destacar en las oposiciones. ¿Por qué? No solo demuestra un conocimiento profundo del desarrollo infantil, sino que también refleja tu capacidad para crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor y estimulante. Totalmente. Es la base para diseñar actividades que realmente conecten con los niños y que les ayuden a desarrollar todo su potencial. En la próxima parte de nuestra inversión, profundizaremos en cómo integrar todos estos conocimientos en una intervención educativa efectiva. No te la pierdas. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa,
Puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.